Buenas noches, hermano. Bien, amados hermanos, Dios los bendiga. Amén. Yo espero, hermanos, que estemos aprendiendo del Señor, porque duda que Él esté enseñándonos a tener paciencia, pero también a tener esperanza. No estaríamos aquí si no tuviéramos confianza en Dios, si no tuviéramos puesta nuestra esperanza en el Señor. Porque si bien es cierto, las cosas que están viniendo son difíciles, hermanos, las que vendrán son aún más graves. Pero con todo, hermanos, confiemos, porque nada de lo que suceda está fuera de del cuidado del Señor. Nada que suceda y nada que nos suceda, hermano, Dios no va a ignorar esas cosas. Hace un rato, meditando y conversando con mi esposa acerca del sufrimiento de Esteban, me pude recordar de que debido a que Esteban y los apóstoles, y entiendo que la mayoría de la gente que estaba con los apóstoles, ellos podían recordar las advertencias o las profecías de Jesús para ellos después de que él hubiera padecido y hubiera resucitado y hubiera ascendido a los cielos. Él les hizo ver con toda claridad que a ellos les esperaban muchos sufrimientos, muchas persecuciones, muchas tribulaciones. Les esperaban a ellos muchas persecuciones. Esto fue alentador para ellos porque cuando estas cosas sucedieron con ellos, ellos se acordaban que Jesús ya se los había dicho. Para aquel entonces, hermano, hacerse discípulo de Jesús, no estaban pensando ellos en tener una vida cómoda, en tener una vida fácil, en tener una vida libre de tribulaciones, de persecuciones, de sufrimientos. Ellos sabían eso. Eso hacía mucho más valiosa la decisión que estos nuestros hermanos tomaban de renunciar aún a sus propias vidas para poder ser verdaderamente discípulos de Jesús. Hoy día, hermanos, mucha gente se encuentra sufriendo y cuando les predicamos, les compartimos la palabra de Dios y les hablamos del amor de Dios, les hablamos de la paz de Dios, etcétera. Hermanos, eso no es un mensaje negativo, ni tampoco es mentira. No es falso lo que decimos, pero la realidad es que una vez hemos tomado la decisión de seguir a Jesús, con toda seguridad vamos a dejar de sufrir ciertas cosas que debido al pecado y la vida desordenada nuestra padecemos. Pero eso no quiere decir que ya no vamos a tener otro tipo de sufrimiento. Y en este caso ahora por causa del Señor, por causa del Evangelio, por causa de la verdad, por causa de la justicia, etc. Es otro plano. Ya no es el plano del sufrimiento que teníamos antes de venir a Jesús. Porque el sufrimiento que teníamos antes de venir a Jesús no era por causa de Jesús ni por causa de la fe. No era por causa de la palabra. No era por causa de la justicia. Era todo lo contrario. Padecíamos y sufríamos, hermanos, por nuestra maldad y la maldad de otros. Por nuestro pecado y el pecado de otros. Por nuestra codicia y la codicia de otros. Por nuestra injusticia y la injusticia de los demás. El apóstol Pablo dice que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Recordemos, hermano, nuestra vida anterior, hermano, que vivíamos antes de conocer a Jesús. Teníamos problemas, dificultades de toda índole.
pero no teníamos esperanzas. Y nuestro sufrimiento no tenía una razón valedera. Por eso murmurábamos y por eso protestábamos y por eso queríamos librarnos de esos sufrimientos, hermanos, pero desconocíamos la forma de librarnos de esa clase o de esa vida de sufrimientos. Al venir a Jesús, nosotros hemos experimentado gozo, felicidad, paz y tantas cosas preciosas. Pero a la par de esto, han venido sufrimientos, pero ya no por nuestra propia causa, ya no por nuestra injusticia, ya no por nuestra vida desordenada, sino sufrimientos por causa de la justicia, por causa de la verdad, por causa de la palabra, por causa del evangelio, por causa de la luz, por causa de la esperanza. Allí se sitúa ahora nuestro padecimiento y ahí debemos permanecer. Es más, si la muerte se nos fuera aplicada por ser creyentes, hermanos, que no nos preocupe eso. Todo eso está en la mano de Dios, en el cuidado de Dios. El apóstol Pedro dice que Él tiene cuidado de nosotros. Estoy diciéndoles esto porque es tan dramático, es tan terrible lo que los apóstoles, lo que los discípulos de los apóstoles tuvieron que sufrir, lo que tuvieron que padecer. Muchos hermanos, debido a esas cosas, se volvieron atrás y volvieron a la vida de sufrimiento que habían dejado antes. El haber abandonado a Jesús no los libra o no los libró a ellos de ya no tener sufrimientos, padecimientos. Es increíble cómo uno puede encontrar gente, hermanos, que anda quejándose, lamentándose por los sufrimientos, entre comillas, que se padecen en las congregaciones. Es increíble, hermano, cómo nosotros hemos sido engañados en ese sentido, porque pensamos que al hacernos miembros de una congregación, hermano, no va a haber ninguna clase de padecimientos. Y a menudo los sufrimientos que tenemos hoy, hermanos, aparte de los que han de venir por causa de la palabra, los sufrimientos que tenemos hoy son las incomodidades que encontramos en medio de la congregación o en medio de la familia, pero eso no es nada comparado, hermanos, con los sufrimientos que se deben tener por causa de la verdad y por causa de la justicia. El apóstol Santiago dice que son bienaventurados los que sufren, pero Jesús dijo con toda claridad que éramos también bienaventurados cuando por su causa nos persiguieran y clase de mal contra nosotros mintiendo. Él dijo, alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjense, bienaventurados, alegraos. Esto como que fuera algo que no hace sentido. ¿Cómo vamos a alegrarnos? ¿Cómo vamos a ser bienaventurados en medio de los padecimientos que tenemos en este momento? Si los tomamos como viniendo de parte de Dios, y qué de los sufrimientos que todavía faltan. Preparémonos, hermanos, concienticémonos, tengamos una plena convicción de que lo que viene, hermanos, va a probar profundamente nuestra fe, va a probar profundamente, hermano, nuestra convicción, va a probar la decisión que hemos tomado, hermanos, de seguir a Jesucristo, y no importa el precio que tengamos que pagar. Quiero invitarles al libro de los Hechos. ¿Cómo terminó este hombre llamado Esteban? Yo siento, hermanos, que una razón para la expresión que hace Esteban, hermanos, cuando fue apedreado, al decir en el verso 60 del capítulo 7 de Hechos, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
Hermanos, muchos de nosotros no hemos llegado y quizás muchos no vamos a llegar a tal experiencia para que no nos sintamos tan oprimidos o tan llenos de miedo o de terror o de pánico, porque seguramente muchos de nosotros vamos a enfrentar una cosa cercana. Pero, ¿qué si nos llegara a tocar? Hoy día, hermano, en las congregaciones, ofensas tan sencillas, tan simples, a veces hasta tan ridículas, nos cuesta perdonar, nos cuesta disculpar. Ofensas verbales, malas miradas, habladurías, chambres, calumnias que sufrimos, ya sea dentro o fuera de las congregaciones. Hermano, ¿cómo nos sentimos nosotros, hermanos, de atribulados y de oprimidos por el desprecio que nos pueden hacer algunos hermanos, tanto dentro de las congregaciones como fuera de ellas? Qué tremendo. Y aparte de esto, hermano, ese dolor, esa angustia, ese sufrimiento que tenemos, nos priva del gozo de la salvación y nos priva del gozo del perdón que podemos disfrutar al perdonar a los que nos ofenden. Entonces notemos aquí, y como hablaba con mi esposa hace un rato, ¿qué movía en este caso a Esteban y a los demás que sufrieron tales cosas? ¿Qué los movía realmente? Una de las cosas que veo, hermano, en el capítulo 16 de Juan, del Evangelio de Juan, vamos a ir, capítulo 15 y verso 18 y capítulo 16, versos 1 al 3. Vamos a leer toda esta escritura. Hay más escrituras, podemos leer Mateo 10, 16 al 20 y pudiera ver más escrituras al respecto de cómo Jesús profetizó a los discípulos lo que vendría. Dice en el verso 18, capítulo 15 del Evangelio de Juan: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Repito este versículo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y esta era la experiencia de los discípulos, y en el caso de Esteban igualmente. Él sabía que él estaba siendo puesto en tal situación y que lo hacían porque también lo habían hecho en Jesucristo. Dice en el verso 19: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Como ya no les pertenecemos, ya no somos parte de ellos, entonces la forma de hacernos entender, de hacernos ver su desprecio, sencillamente porque ya no compartimos con ellos su mundanalidad, su idolatría, su paganismo. Entonces es sencillo, nos aborrecen, tal como Jesús fue aborrecido por vivir y hablar la verdad. Hermanos, entiendan esto. Yo sé que algunos de ustedes posiblemente han experimentado el desprecio de familiares, el desprecio de parientes, el desprecio de conocidos, la burla. ¿Y cuál ha sido nuestro sentir, nuestro pensar? ¿Cuál ha sido, hermanos, nuestra actitud ante tal circunstancia? Examinémonos y veamos si hemos procedido, en este caso como Esteban, aunque no hayamos llegado a donde Esteban llegó. Pero sigue diciendo: acordaos de la palabra que yo os he dicho, o acuérdense de que yo estoy profetizándoselos. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán a vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Esa era la razón del menosprecio a Jesucristo, porque no conocían al Padre.
más adelante él lo sigue diciendo aquí. Una razón también porque nos aborrecen es porque no conocen a Jesús. Y por lo tanto, si no lo conocen a Él, nos desconocen también a nosotros. Dice aquí, verso 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Esto apliquémoslo también a nosotros. Hermanos, si no estuviéramos presentes dando testimonio a la gente, si no les hubiéramos hablado, fíjense, este versículo es un poco complicado, pero dice, no tendrían pecado. Interesante. Si les hablamos, si les damos testimonio, ¿cómo se siente la gente? La gente se siente, hermano, puesta en una posición en la que su pecado se hace evidente, se hace palpable. El hecho de que alguien que habla la verdad y vive en la verdad hace que aquellos hermanos que quieren ignorar la verdad se den cuenta de su pecado. Pero ojo, hermano, porque al darse cuenta de su pecado, sencillamente recordemos lo que nos pasó a nosotros cuando alguien nos habló, nos dimos cuenta de nuestro pecado. Si no nos hubieran hablado, no nos hubiéramos dado cuenta de nuestro pecado. Es una bendición, hermano, hablarle a la gente y que la gente se dé cuenta de su pecado, principalmente si uno directamente llega denunciando ese pecado. Pero también debemos enseñarles que hay esperanza, que hay perdón, que hay salvación, que su pecado no es problema, que su pecado no es, hermano, una condición que no puede arreglarse. A nosotros nos pasó. Amén. Y le va a pasar a la gente a la que le hablemos. Ellos van a verse, hermano, y van a darse cuenta de su condición malvada, su condición perversa, porque les estamos hablando. Hermanos, y si no confiesan, si no reconocen y nos agreden y quizás hasta nos maten, van a agregar a su grande lista de pecados un pecado más, pero no tendrán excusa. Es lo que dice aquí. No los dejemos con excusa. ¿Qué quiere decir esto? Así que a mí no me habló nadie, nada. De que a mí nadie me predicó. De que a mí nadie me habló de Jesús. Yo no sé ni quién es Jesús. Si les hablamos de Jesús y les damos a conocer a Jesús y les hablamos de nuestra esperanza, ellos van a tener oportunidad. Si les hablamos y ellos no hacen caso, ya no tienen excusa. ¿Entienden lo que digo? El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley sin causa. Me aborrecieron. Noten esto, hermano. ¿Cuál es la causa de que nos aborrecen? ¿Cuál es la causa de que aborrezcan a Jesús? Escuchen bien lo que voy a decirles. Más vale que nosotros no nos encontremos siendo aborrecidos con causa. Más vale que nosotros, hermanos, no estemos provocando la ira, la cólera de alguien y les demos razón y les demos una causa para hacerlo. Entiendan que aquí, si estamos dando testimonio de Jesús, si estamos hablando y viviendo la verdad, no es causa para ser aborrecidos. No es causa para ser maldecidos o agredidos. Por eso el aborrecimiento, hermano, y la agresión que venga, escuchen bien, no va a culparnos a nosotros. No va a condenarnos a nosotros. Más bien lo que va a suceder es que ellos mismos van a dar testimonio, hermanos, de que estamos en la verdad, de que estamos en la justicia.
y ellos mismos van a condenarse a sí mismos por aborrecernos sin causa. A veces decimos nosotros, si yo no sé, si yo no le he hecho nada, si por gusto, eso es lo que quiere decir aquí. Nos extrañamos porque no hemos dado motivo, no hemos dado razón para que nos estén ofendiendo o nos estén vengando de algo que no tiene sentido. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. No solamente nos dará testimonio a nosotros, sino que ese Consolador va a dar testimonio a la gente para que se queden convictos, para que se queden atrapados en su maldad, en su pecado, por su propia decisión, por no arrepentirse, por no humillarse, por no reconocer que tenemos la razón, que tenemos la verdad al denunciarles el pecado, y que lo hacemos para que ellos se salven. No lo hacemos para estar desnudando o desacreditando a alguien, porque nosotros hemos entendido, porque pasamos la experiencia cuando alguien nos confrontó y nos arrepentimos y nos convertimos y nos volvimos a Dios y fuimos, hermanos, perdonados y salvados. Eso es lo que queremos para los demás. Y si haciendo esto no proceden de la forma correcta, nosotros ya no tenemos, hermanos, escuchen, ya no tenemos responsabilidad, ya no tenemos por qué ser juzgados por no hablar. Mejor que seamos premiados, coronados por hablarle a la gente, hermanos, a los demás, por hablarle a las personas su grande necesidad, aunque tengamos que arriesgarnos, aunque tengamos, hermanos, que sufrir lo que sea. Ese fue el caso de Esteban. Esteban no estaba disputando con aquellas gentes porque no los amaba, porque no estaba interesado en salvarlos. Todo lo contrario. Esteban estaba disputando con estos de la sinagoga de los libertos y otros, hermano, porque su propósito era traerlos a la luz, traerlos a la verdad, convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Por el Espíritu Santo que estaba en Esteban, dice la Biblia que él estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Lleno de verdad, lleno de amor, lleno de misericordia. Por eso no había causa o razón para que lo atacaran y lo mataran. Está bien que se ataque, diría yo, y que se mate a un malvado, digo yo entre comillas, pero no a un justo. Un justo muere sin causa. Y la causa por la que muere un justo es la causa de Jesucristo, no la causa del pecado y la maldad. Él dice que va a dar testimonio. El Espíritu está en nosotros. Dice el verso 27, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Por eso es que quise que leyéramos esta porción de la Escritura. Esto era lo que el apóstol Pablo pensaba. Ustedes pueden ver esto en Hechos 26, del 9 al 12. Pueden ver eso, pueden buscarlo. Es lo que él pensaba. En su celo, mataba a los seguidores de Jesús, pensando que estaba haciéndole un bien a la causa judía, a la causa de la ley. Él pensaba eso. Él veía en los seguidores de Jesús enemigos potenciales en contra del sistema religioso que ellos tenían. Pero no había tal cosa. Ni Jesús, ni los apóstoles, ni los discípulos de los apóstoles tenían nada en contra de la ley o en contra del templo. Para nada, hermano.
Ellos mismos visitaban el templo, enseñaban en el templo, oraban en el templo. Ellos mismos, hermanos, ¿cómo podían pensar que eran contrarios? Todo lo contrario. Lo que pasaba es que ellos, como nosotros también, debemos estar dispuestos a enfrentar esta realidad tal como los apóstoles y sus discípulos y Jesús mismo enfrentaron a la gente por causa de la verdad. Y la verdad es que ellos necesitaban un Salvador. La verdad es que ellos, como hoy mucha gente necesita a un Salvador, necesita un Redentor, necesita el perdón de sus pecados, necesita la salvación de sus almas. Y es a nosotros a quienes nos toca ayudarlos, hablarles, aunque tengamos que exponernos a extremos tan terribles como el hecho de sufrir y de padecer y de perder la vida. Yo sé que este mensaje no es muy popular. Este mensaje de enseñanza no es muy agradable. No es algo que uno va a decir, gloria a Dios por eso. No, hermano, uno se pone a temblar, se pone a pensar, se pone uno todo helado, todo erizo, todo tembloroso, todo miedoso, todo preocupado. Así que eso significa seguir a Jesús. ¿Realmente? Miren, Jesús dijo estas palabras aquí, hermanos, que debemos entender con claridad. Debemos entenderlas con exactitud. Si el siervo no es mayor que su Señor, dice en el verso 20. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué significa esto? El siervo es mayor que su Señor. Yo he oído, inclusive en algún momento he hablado sobre este versículo, y por lo general lo hemos estado poniendo en el plano de querer ser igual a Jesús. El discípulo no es mayor que su maestro, solo es igual a su maestro. El siervo, hermano, no es mayor que su amo, sino que solo es igual a su amo. Pero ¿de qué está hablando Jesús aquí? Está hablando de su muerte. Está hablando de sus sufrimientos, de sus padecimientos. En eso está diciendo Jesús que vamos a llegar a ser iguales a Él. Entonces, entendámoslo, hermano. Muchos iban a pensar que cuando nos mataran, o los discípulos estaban sabedores de que si perdían la vida, número uno, llegarían a ser iguales a su Señor. Número dos, que pensáramos también que muchos por celos, por ser fundamentalistas, por ser extremistas, legalistas, por considerar que muchos de nosotros somos herejes, que somos ignorantes, la salida que van a encontrar es hacernos a un lado, apartarnos, hermano, y pensarán ellos que al hacerlo le van a hacer un favor a Dios, le van a hacer un servicio a Dios. Ellos pensarán que Dios va a aplaudirles y que Dios va a darles un galardón por haber quitado a estos justos. Qué equivocados están. Pero Jesús sabía eso y lo advirtió anticipadamente. Yo he estado pensando por qué Esteban llegó a esa condición. ¿Qué lo sostenía? ¿Qué lo sustentaba? ¿Cuál era su esperanza? ¿Qué tal, hermanos, si en ese momento Esteban duerme y quizá unas horas después hubiera sido arrebatado al cielo? ¿Qué hubiera pasado? De una cosa estoy seguro, que Esteban duerme y su alma va al paraíso con el Señor inmediatamente. Imagínense. ¿A dónde va a ir nuestra alma si nos tocara una experiencia semejante? No vamos a perder. Habremos ganado la vida. Al menospreciar la nuestra, habremos ganado la vida, ¿no? Para vivirla y disfrutarla
por la eternidad, ya sin temores ni angustias, sin dolores y sin todo lo que ofrece el Señor a aquellos que alcancen, hermanos, salir adelante. Aquí hay una cosa bien interesante. Vámonos, por favor, a Mateo 10, 16 al 20. Vamos rápido, hermanos. Miren, yo lo que siento que debo hacer es darles a ustedes ánimo, darles esperanza. No voy a omitir el hecho de que a los cristianos nos está esperando algo terrible, algo duro, algo difícil. Por eso estoy hablando esto, para que estemos listos, preparados. Muchos decimos, hay que prepararse. Muchos dicen eso pensando en que no hay que pecar y que hay que estar santo y hay que estar limpio, hay que estar puro, etcétera. Pero, hermanos, prepararse implica mucho más que eso. Por supuesto, estemos santos y limpios delante del Señor y delante de nuestras propias conciencias. Hagamos eso. Pero también no ignoremos. Estar preparado significa estar preparado para dar testimonio de Jesús, aún en estas circunstancias. Capítulo 10 del Evangelio de Mateo, y en el verso 16 dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres. Fíjense, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Me llama la atención, guardaos de los hombres. ¿Saben una cosa, hermanos? Debemos guardarnos, por supuesto. Pero si el día llega que tengamos que estar metidos en una experiencia como la de Esteban, encomendemos nuestras almas al Señor. Como Esteban dijo, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. O más bien dijo, él recibe mi espíritu, Señor Jesús. O como Jesús diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es lo que vamos a tener que decir en una circunstancia parecida. Y no morir maldiciendo o arrepentidos de habernos convertido en discípulos de Jesús. Dice aquí: y aún ante gobernadores y reyes seré llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Fíjense, hermanos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y hace un rato hablábamos con mi esposa una vez más de esta porción. Dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Otra vez enfocamos esto pensando que perseverar hasta el fin es solamente no pecar y estar bien con Dios y estar bien con la gente. Y digo, hay que hacer eso. Hay que ocuparnos de eso. Pero aquí Jesús, en el contexto, está hablando de, como el original, no dice persevere, dice el que aguante, el que soporte, el que sufra con paciencia, y dice hasta el fin. Este será salvo. Noten, hermanos, cómo podemos poner en riesgo nuestra salvación de no proceder de la forma, de la manera en la que Jesús nos dio el ejemplo y en la que sus seguidores en aquel entonces también, hermanos, nos dieron. Y no tenemos que ir muy lejos. Hermanos, las persecuciones que han habido recientemente en algunos lugares, ¿qué cosa exige el evangelio? ¿Qué cosa exige el ser un seguidor de Jesús? Es realmente una cosa gloriosa, una cosa muy grande, porque, hermanos, tener el privilegio de sufrir por causa de Jesús, por causa de su reino, eso es sumamente glorioso. Eso es sumamente grande, grande. Como los discípulos dijeron que ellos estaban llenos de gozo
porque habían sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa de Jesús. Habían sido golpeados, habían sido encarcelados, habían sido amenazados. Y ellos estaban gozosos de haber sufrido por causa de Jesús. Entonces, eso es lo que yo trato de que veamos aquí en el libro de los Hechos. Porque van a ver de ahí para adelante, hermanos, que era una cuestión que los discípulos no ignoraban. Ellos iban a las ciudades, a los pueblos, hermanos, sabedores de que al comenzar a predicar la palabra y al comenzar a dar testimonio de Jesús, lo que iban a recibir eran pedradas, azotes, cárceles. Es lo que iban a sufrir. Pero escuchen, hermanos, yo quisiera poder lograr que capten lo que estoy diciendo en este sentido. Porque si no, esto será solamente una reunión más y una meditación más y asunto arreglado, y a seguir viviendo como estamos y con los pensamientos e ideas que tenemos acerca de ser un discípulo de Jesús. Si queremos ser como nuestro Señor, siendo sus discípulos, vamos a tener que enfrentar en un momento y de alguna manera esta realidad. Si nos toca, por la gracia de Dios, no llegar a esos extremos, qué bien, qué bueno, qué bueno. Pero vamos a estar al otro lado, escuchando que otros van a estar testificando de todo lo que tuvieron que sufrir por causa de Jesús, y nosotros cruzados de brazos y con nuestra boca cerrada, sin poder testificar de nada. ¿Y vos qué sufriste por mi causa? Bueno, ni vamos a poder recordar porque no vamos a hallar nada que podamos testificar. Ah, Señor, sí pues, pero yo, mira, esto, y eso no es nada, Señor, esto, otro más. Qué glorioso será testificar allá de lo que tuvimos que sufrir por causa del amor al Señor, por causa del amor a la gente, por causa del amor a la obra. Hermanos, es el precio, es el llamamiento. El Señor Jesús dijo un día que el que lo quería seguir, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿De qué habla? ¿De un paseo llevando una cruz? No, hermanos. Está hablando de la abnegación, está hablando, hermano, de sufrir lo propio, el desprecio, la agresión, lo que sea, pero por obedecer al llamado del Señor y por ser consecuentes con su causa. Hermano, si nosotros no nos disponemos en ese sentido, vamos a ser creyentes vengativos, devolviendo mal por mal, insulto por insulto, bofetada por bofetada, chambre por chambre, calumnia por calumnia, mentira por mentira, traición por traición. Mucha gente así vive, desgraciadamente, en las congregaciones. Afuera ya no digamos. Pero no es esa la experiencia a la que estamos siendo llamados. Estamos siendo llamados a ser misericordiosos y compasivos. Estamos siendo llamados a ser humildes y mansos. Estamos siendo llamados a tener paciencia. Estamos siendo llamados a tener fe. A eso estamos siendo llamados. Y estas cosas prueban todas esas virtudes, a ver si las tenemos, a ver si las poseemos, a ver si las experimentamos. Hermano, no va a faltar quien ponga a prueba nuestra espiritualidad y nuestra madurez, y nuestra fe y nuestra confianza y nuestra esperanza. No va a faltar quien lo haga, adentro o fuera, hermano o no hermano. No importa, pero hay un montón de instrumentos que Dios tiene listos para probar, hermano, nuestra decisión de seguir. Mucha gente se echa atrás. Se echa atrás con un pequeño desprecio en la congregación.
Ya no digamos si le tocara enfrentar una experiencia como la de este hombre. Estoy diciendo todo esto porque más adelante, y hoy mismo les menciono para que vayamos entendiendo, qué impresión tuvo Pablo o Saulo en aquel momento acerca de la actitud y acerca del espíritu que había en Esteban. No se nos dice aquí, pero es evidente que Pablo quedó impresionado. Comentaba con mi esposa hablando de ciertas deducciones de qué sucedió con Pablo después del asesinato de Esteban. Vemos aquí, porque Pablo lo testifica diciendo que él pensaba que le hacía un favor a Dios, matando a Esteban y a muchos. Pero hermanos, en su conciencia, él no estaba en paz. Él sabía que era un asesino. Él lo testifica más tarde. Era un perseguidor, injuriador. Él lo testifica. Pero él argumenta diciendo que lo hizo por ignorancia. Lo hizo por celos. Celos de la religión. Celos de la nación, etc. Pero qué razones para causar tal cosa. Que Dios nos dé la gracia a nosotros, no solamente para sobrellevar las cosas, las situaciones hoy, en este momento, sino para lo que ha de venir. Debemos de estar preparados, no solamente para un encuentro con el Señor, hermano, sino un encuentro con esta realidad. Y el que realmente siente que no va a poder, que le pida fuerzas a Dios, o que tome la decisión de tomar otro camino. Pero ese camino, ¿a dónde lo va a llevar? El camino que tenemos, hermanos, y estamos transitando, siguiendo a Jesús, nos va a llevar a la gloria, a la salvación, a la vida eterna. Si escogemos otro camino, es un camino incierto, es un camino que va a desembocar en la condenación, sin duda. Amén. Entonces veamos, amados hermanos, que Dios haga resplandecer, hermanos, su rostro sobre nosotros esta noche. Y estoy diciendo esto para que cobremos fuerzas, cobremos ánimo. Hermanos, no vamos a perder nada, vamos a ganarlo todo. Si de veras nos preparamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conciencia acerca del precio que tenemos que pagar. ¿Ustedes creen que no vale la pena pagar este precio por Jesús? ¿Valdrá la pena pagar este precio por la vida eterna? ¿Valdrá la pena pagar este precio por ser, hermano, miembro del reino de los cielos? ¿Valdrá la pena, hermano, lo que sea, con tal de terminar bien nuestra carrera y reinar eternamente con Jesucristo? ¿Valdrá la pena cualquier clase de sufrimiento, cualquier clase de dolor que se nos sea aplicado sin causa? Reflexionemos en eso y dispongamos, porque llega el momento, hermano, de ser probados. Llega el momento de ser puestos en esta situación. Que Dios nos bendiga y nos ayude esta noche. Amén. Que Dios nos bendiga y nos ayude esta noche y que nos siga preparando, hermano, para estar listos cuando se demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Padre, te damos gracias esta noche. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias, Señor, porque también a nosotros, como a los apóstoles, como a los discípulos de los apóstoles, o como al mismo apóstol Pablo, Señor, tú lo llamaste para que aprendiera, para que se diera cuenta, para que experimentara lo que aquellos que él había, Señor, agredido, golpeado, azotado, para que sintiera
lo que Él había ocasionado en tantos discípulos preciosos tuyos, Señor. Tú lo llevaste a vivir la misma experiencia, Señor, y aún mayor, porque sabemos que el apóstol Pablo sufrió mucho más que cualquier otro discípulo. Señor, tú le diste la gracia, tú le diste la fuerza, tú le diste el gozo, Señor, para poder soportar el dolor, la ofensa, el golpe, el azote, la herida, el menosprecio, el insulto, el aborrecimiento. Señor, así como, Señor, fortaleciste a Jesucristo y a los apóstoles y a sus discípulos y al apóstol Pablo y sus discípulos fieles, que también nosotros seamos fortalecidos en la hora de pruebas, en la hora de ser examinados, que podamos, Señor, dar testimonio de ti, que podamos dar testimonio de la verdad y que lo hagamos, Señor, conscientes de que en alguna manera vamos a afectar a nuestros agresores para que ellos también te conozcan, para que ellos también se salven, para que ellos también reciban el perdón de pecados, como Esteban afectó la vida del apóstol Pablo. Y así nosotros también afectemos la vida de muchos Pablos que andan por ahí. Gracias, Padre, esta noche. Rogamos, Señor, suplicamos que nos mantengas con el gozo de los cielos, con el gozo de la salvación, con el gozo del Espíritu, para que podamos soportar lo que está viniendo y lo que aún falta que venga. Danos la gracia. Esta noche también rogamos por los hermanos que están enfermos, necesitados. Rogamos, Señor, por aquellos que están sufriendo terriblemente, por la razón que sea, Señor, pero que no flaqueen. Dales fuerzas para sostenerse en fe, para sostenerse en esperanza en ti y en tu palabra, Señor. Por favor, Señor, bendice a nuestro país, bendice a nuestros gobernantes, bendice a los gobernantes del mundo, bendice, Señor, a todos que están padeciendo persecución por causa de la justicia, Señor. Bendícelos, consuélalos. Por favor, Señor, en el nombre glorioso de Jesús, te lo rogamos esta noche. También quiero que demos gracias a Dios por Sarita, que ha cumplido sus años este día. Qué bendición la que ha tenido con sus padres, en su hogar, hermanos, siendo que puesta en una bendición de alegría, de contentamiento, pero sobre todo siento y creo, hermano, que la mayor alegría que hay en mi niña es que ella conoce al Señor, conoce a Jesucristo y sabe lo que significa ser un discípulo del Señor también. Padre, esta noche invocamos tu nombre sobre Sarita, Señor. Gracias porque le has permitido cumplir sus 12 años. Ah, Señor, qué bendición. Te agradecemos porque tú la has guardado, la has cuidado durante todos estos años y la ponemos en tus manos para que tú, Señor, sigas obrando en su vida, sigas obrando en ella de tal manera, Señor, que ella se convierta en una sierva preciosa, Señor, que te sirva a ti, Señor, a tu causa, que te sirva a ti, Señor, de corazón, que te sirva a ti con gozo, con alegría, con convicción. Por favor, Señor, te lo rogamos en esta noche en el nombre glorioso de Jesús. Confiamos, esperamos que tú vas a guardar su vida y su integridad, Señor. Bendice a sus padres, bendice a Kiarita también, Señor. Por favor, que tu Espíritu Santo esté reinando, morando en ese hogar, para la gloria de tu nombre. Muchísimas gracias. Amén, hermanos. Me gozo en verlos, me gozo en predicarles, me gozo, hermano, en poder exponerles la palabra de esta manera. Recíbanlo con gozo, recíbanlo con alegría, porque esta palabra implantada en sus corazones puede salvar sus almas. Dios los bendiga, hermanos.